Y entonces lo que para la mayoría fue un desastre, una gran crisis, para unos cuantos elegidos eso fue una feliz oportunidad. Y justamente lograron organizar sus vidas a partir del hecho de que explotando aquello que era prohibido, pues lógicamente hicieron enormes fortunas. Acuérdese pues ni más ni menos que la mafia floreció fue justamente al influjo de esa prohibición. Y se dice que muchos de los que posteriormente fueron considerados magnates de los Estados Unidos hicieron también su dinero, su capital, fue justamente en esa época de la prohibición. Y eso entrañaba no solamente producir licor adulterado, sino, además de producir licor adulterado, lógicamente que implicaba esto trata de personas. En aquella época pues se llamaba trata de blancas, casinos, juegos, es decir, todo lo que fuera prohibido, y que además de ser prohibido fuera estimulado por el consumo del alcohol. Y una parte muy oscura de la sociedad norteamericana floreció fue justamente al amparo de esa prohibición del licor en los Estados Unidos. Y se podría decir que con esa actitud tan ¿cómo es que se llama, Juan? Esa actitud tan calvinista, ellos la legitimaron posteriormente. Esa actitud calvinista la legitimaron. Acuérdese que el calvinismo dice pues que quien es próspero es porque es bendecido por Dios, y por lo tanto es bueno. Es decir, el que es próspero es porque es bueno, y si es bueno es bendecido por Dios. Y muchos de aquellos que consiguieron plata de esa manera, posteriormente pues lavaron sus conciencias fue justamente con esa moral calvinista, y se convirtieron en parte sustancial de ese jet set y de la élite de los Estados Unidos, pues de la sociedad norteamericana. Y no era para menos, porque bueno, usted sabe que el dinero lava todos los pecados, borra todos los errores y maquilla lo que sea, Juan Manuel. Esa es una creencia muy generalizada y pues la conocemos desde tiempo inmemorial, ¿no? El hecho de que el dinero sea el detergente que limpia todo, ¿no? Que arregla todo. Sin embargo, lo que no puede limpiar el dinero con toda seguridad es la conciencia, una conciencia sucia, una conciencia inmunda o llena de inmundicias, como ha pasado en la historia de muchos. Acuérdese aquella leyenda de Belshazzar por allá en el libro de Daniel, ¿no? En donde pues este tipo se dedica a la orgía, a la vida irada, ¿no? A los excesos, al alcohol, a la lujuria, a todo lo que se puede considerar malo. Y de pronto este tipo se encuentra por ahí un letrero que dice Mane Tesel Fares, y ya de ahí en adelante las cosas cambiaron, ¿no? Ya estaba asignada su condena y pues se acabó toda esa vida llena de miseria y llena de miseria espiritual, lógicamente, ¿no? No era ninguna miseria material, él tenía de todo, podía disfrutar de todo. Al fin y al cabo pertenecía a uno de los reinos más grandes de la tierra. Sin embargo, pues llegó un momento en que tuvo que rendir cuentas y las pagó. Las pagó como ¿cómo se pagan esas cosas? Pues se pagan con la propia vida, no se pagan con la autodestrucción. Y de ahí siga contando historias y verá todo lo que ha ocurrido en el mundo con todos aquellos que han creído que la situación boyante, la bonanza económica es sencillamente una aprobación de Dios para decir que están muy bien, y se forman la falsa idea de que Dios los está aceptando y que Dios
está aprobando todo lo que hace. De pronto demasiado tarde se dan cuenta de que no es así. Y le estoy hablando no en términos moralistas o religiosos. No, de una convicción personal, sino en términos estrictamente objetivos de la historia. Y también que obviamente tiene que contemplarse ahí la ética, Juan. Pero lógicamente. Mire, cuando estaba hablando de cómo una clase dirigente de Estados Unidos, o una parte de la clase dirigente de Estados Unidos, se fue fortaleciendo justamente al influjo de la prohibición del licor, y obviamente que hay que dejar por fuera aquellos poderosos industriales que durante la Primera Guerra, especialmente los que tenían que ver con la industria del acero y demás, J.P. Morgan y todos ellos, pues ya tenían su dinero, pero obviamente que también, y fue una característica muy común en aquella época, era el hecho, Juan, de que precisamente estos magnates echaran mano de cualquier recurso, aún recursos que no eran muy ortodoxos, que digamos, pero echaban mano de cualquier recurso para sacar ventaja de cualquier situación. Y obviamente que eso legitimaba además el que otras personas... Su permiso, Néstor. Hágale pues, sirva lo que me quedó muy bueno. Nos quedó muy bueno a José y a mí. Legitimaba el que muchas personas consiguieran dinero y se incorporaran a ese jet set, porque todos acudían a los mismos expedientes. El expediente si había que torcer la ley o hacerle una finta a la ley o actuar sobre el filo de la ley, no importaba, lo importante era que pudieran tener ese dinero, y después de tener dinero, pues el dinero, como decíamos, lava todo, limpia todo, deja todo supremamente limpio y oxigenado, y eso fue lo que hicieron muchísimos de ellos. Y hay un caso supremamente particular, Juan, y este caso es de un señor llamado Joseph Kennedy. Joseph Kennedy es el fundador de la dinastía de ese clan de los Kennedy, que ha sido o fue una dinastía supremamente influyente a lo largo de todo el siglo XX, y pues ahora parece que su influencia, no dijéramos lo que se ha extinguido, pero sí por lo menos ha entrado como en una especie de transición, dado que realmente no hay ejemplares pertenecientes a ese clan que sean lo suficientemente hábiles o que sean consecuentes con la tradición de la familia y con la estatura sobre todo de la segunda generación. Y este clan fue fundado por Joseph Kennedy, cuyo padre, tengo entendido, fue un inmigrante irlandés que llegó y se asentó ahí en la zona pues de Massachusetts, y de ahí surgió este Joseph Patrick Kennedy, un hombre supremamente audaz, temerario, echado para adelante, es decir, como buen irlandés, un tipo con muchísimo arrojo, y pues fundó una familia con Rose, y luego de fundar esa familia, o en ese proceso, yo creo que no, yo creo que él se pudo haber casado posteriormente, yo creo que él se casó por allá a mediados de los años 1920 y tantos con Rose Kennedy, o casi finalizando ese decenio. Pues resulta que él parece que, siendo un hombre muy aventurero, muy audaz y muy temerario, logró ubicarse dentro de la sociedad norteamericana precisamente con el dinero que consiguió durante la época de la prohibición, él fabricando licor de manera clandestina, vendiéndolo, y obviamente que eso significa enfrentando también a la ley y compitiendo con aquellos que ilegalmente, como él, estaban produciendo el licor, disputándose pues las las plazas o las ciudades para poder vender el licor. Y era un hombre demasiado ambicioso y codicioso, y cuando fundó esa familia, casado con Rose, encontró en ella un complemento perfecto, una mujer también de un talante muy ambicioso y muy codiciosa también, pero la típica matrona que tal vez recurriendo, Juan se acuerda
aquella famosa frase pues que es muy socorrida entre nosotros y en el mundo occidental, que detrás de todo gran hombre siempre hay una gran mujer. Entonces ella se apechó muy bien del papel de matrona y tuvo 11 hijos, fueron 11 hijos. Y cuando empezaron a nacer los hijos, ya Joseph gozaba de mucho prestigio y de una posición muy destacada en la sociedad norteamericana. Con esa audacia que lo caracterizaba, se metió al mundo del cine, a Hollywood, y era un hombre mujeriego, pendenciero, bebedor. Parece que tuvo sus romances con muchas de las divas de Hollywood, mientras que Rose permanecía de manera muy recatada en su casa criando muchachitos, pero con las directrices pues que marcaba precisamente Joseph. Y entonces eran el complemento perfecto. Él, un hombre de mundo, arrojado, temerario, como se suponía consecuente con el machismo de la época, pues seductor y mucho más con dinero. Parece que muchas de las divas de Hollywood cayeron rendidas a sus pies y siguió fabricando muchachitos, pero ya él tenía muy claro que en su familia uno de sus hijos debía cumplir su sueño, era el de ser presidente de los Estados Unidos, y crió a sus hijos pensando en que todos deberían ser presidentes de los Estados Unidos, que en su momento debido cada uno iba a llegar por turnos a ser presidente de los Estados Unidos, y no escatimó esfuerzos para ello, para forjarles una reputación en los medios políticos, de introducirlos en ese mundo sórdido de la política, de la intriga y de todas estas cosas, pero se las apañó para hacerlo. ¿Y de qué manera? De hecho, se dice, Juan, que el primer presidente que se pueda afirmar es producto de una muy bien concebida y ejecutada campaña publicitaria es John Fitzgerald Kennedy. John Fitzgerald Kennedy, que llegó a la presidencia en 1960. Y cuentan, yo no sé qué información pueda tener usted, Juan, pero cuentan que para lograr esto pactó con Dios y con el diablo, eso con todo el mundo, con los medios, con los otros sectores políticos, eso como que hubo plata por debajo, y a eso le ayudó también el hecho de que su hijo tenía carisma, que era brillante, era supremamente inteligente y estaba casado con una mujer hermosísima. Y él, de una manera muy sutil, se dio a la tarea de vender la idea de que esa pareja encarnaba el sueño americano. Es decir, que esa pareja era la típica familia ideal de un hombre bonito, con una mujer bonita, con unos hijos hermosos, él inteligente, ella recatada, como siguiendo siempre un patrón. Y de hecho, dicen que se fabricó muy bien esa imagen, aunque entre los esposos había desavenencias permanentemente, sobre todo por las infidelidades de John. Pero es que esta historia te la estoy contando, Juan, y a los televidentes, porque extrañamente la familia Kennedy, toda su historia ha estado signada por la tragedia, así físicamente por la tragedia, en todos los órdenes, y la muerte siempre los ha rondado, permanentemente los ha rondado, y pues una muy buena parte por lo menos de esa primera generación, o más bien de esa segunda, de esa segunda generación, pues a partir de Joseph Patrick Kennedy, no, más bien diría que la primera generación, pues producto de esa unión. A partir de ahí, todos ellos como que han estado señalados por la desgracia y algo les ha ocurrido. Siempre hay algo que tiene que lamentar la familia Kennedy, y no ha de pasar bastante tiempo sin que ocurra una tragedia en la que ellos sean protagonistas. Inclusive alrededor de ellos se ha forjado una leyenda de maldición de ese clan. Yo te voy a hacer una reseña así. ¿Vas a notar algo sobre esto que estaba diciendo? No.
No, simplemente el estereotipo, ¿no?, que se forma, por ejemplo, socialmente. Hablar como el símbolo del éxito, el símbolo del progreso, el símbolo del triunfo. Muy de la sociedad de consumo y muy de una sociedad como la sociedad estadounidense. El presentar la familia calvinista, ¿no?, la familia unida, con muchos hijos, al frente de una casa muy bonita, con todas las facilidades, con carro, con perro, con de todo, y pues unos niños muy lindos, ¿no?, muy robustos, todos muy bien presentados. Rozagantes. Sí, eso es más o menos. Y además católicos, ¿no? Como buenos irlandeses. Sí, sí. Ya aquí el asunto religioso puede ser un poquito difícil de determinar, porque el caso de las sectas que llegaron a Estados Unidos, pues indudablemente que ellos llegaban huyendo de una persecución, pero también en busca de una fortuna, y a fe que lo lograron precisamente por una mentalidad que había, digamos, generalizada dentro de estos inmigrantes, y era a toda costa obtener el éxito económico, pero no igual a lo que pensaban los españoles, que eran más manirrotos, más derrochones, digámoslo así, y sobre todo que no cuidaban mucho el medio, el ambiente en donde ellos vivían. Los que llegaron a Estados Unidos venían muy controlados por tradiciones y leyes que los obligaban, por ejemplo, a cuidar la naturaleza, y por eso esa diferencia que hay tan grande entre la América conquistada por Inglaterra y la América dominada por los españoles. La América dominada por los ingleses era una América que cuidaba mucho el recurso natural, cuidaba mucho la reserva. Eso, pues, vea el resultado ahí, ¿no? Ahí están todavía con una cantidad de reservas, porque ellos se han gastado las de otros países, ¿no?, que más adelante ellos también explotaron y aprovecharon. Uh-huh. Volviendo al caso de este Kennedy, del clan Kennedy, pues resulta que se forjó una leyenda alrededor de ellos, según la cual pues es una familia asignada por una maldición. Y si uno se remite a los hechos, pues todo daría para pensar que en efecto ello es cierto. Mire, todo empezó con Rosemary, la hija mayor. Resulta que ella tenía un retardo mental leve, pero para Joseph Kennedy, el hecho de que su hija mayor fuera retrasada mental, aunque fuera un retraso leve, era un baldón, era una especie de castigo, y obviamente que a la niña la mantenían confinada. Y resulta que en alguna oportunidad la muchachita como que tuvo un estallido de cólera, pues, y el papá entonces, también en un acceso de ira, simplemente ordenó que le hicieran una lobotomía, y como producto de esa lobotomía la muchachita quedó con un retardo mental profundísimo. No, quedó sin cerebro. Quedó sin cerebro, la tuvieron que confinar en un establecimiento especializado, e inclusive eso fue en 1941, y tengo entendido que ella vino a morir en 1905. ¿Cómo? En 1905. Sí, fue así. Tengo entendido, es decir, no lo puedo aseverar, pero sí tengo la certeza pues de que eso ocurrió en 1941, pero no sé si creo que fue en 1905, según leí alguna información al respecto. ¿Seguro, Néstor? Sí, creo que sí. Esto pues no importa mucho. Bueno, en todo caso fueron muchísimos años. En todo caso, mire, no, es que lo que pasó con la hija de Kennedy, Rosemary, ella tenía un trastorno, indudablemente, ¿no?, y que era de tipo neurológico. Desgraciadamente la neurología en esa época no estaba muy avanzada, que digamos. Sin embargo,
usted sabe, hay médicos muy audaces que se meten con el cerebro y hacen daño, ¿no? En Estados Unidos pues se han presentado todos los casos de abusos de la medicina. Y en esa época la lobotomía era un recurso muy popular. Pero era un recurso dramático y brutal, porque aquellas personas que tenían una conducta inestable y sobre todo que eran personas que muchas veces no se podían, digamos, controlar en una familia, en un ambiente social, que de pronto pues el loquito de la casa, el que los hace quedar mal, el que grita, el que le da histeria, el que todo eso, pues a veces se vuelve un problema. Entonces consultó con los mejores médicos de la época y ellos le recomendaron la operación que se estilaba para esa época, que era la extirpación de los lóbulos frontales, que pues de acuerdo con los estudios hasta la época, por lo menos no curaban a ningún loco, pero lo aquietaban. Entonces a esta muchacha la sometieron a esa operación y parece que se le fue la mano. Entonces ya no fue que la calmaron, sino que la dejaron quieta del todo, ¿no? Porque la dejaron completamente descerebrada, la que dejaron pues en un estado vegetativo. Bueno, después de este hecho, que llevaron a esta niña a ser recluida en un establecimiento de por vida. ¿Qué es eso? Es que eso no hay que apagarlo. No, es que no sé cómo, ni siquiera sé cómo se apaga esto, hombre. No hay que apagarlo. Y al poquito tiempo de haber ocurrido esto, Joseph, el hijo mayor, a quien me decían Joe, dicen que el más apuesto de todos los Kennedy, el más inteligente y el que era en principio, de acuerdo con como se vislumbraba la situación, se suponía que era el más brillante y era el que el papá Joseph había educado para ser presidente de los Estados Unidos. Pues él era piloto en la Segunda Guerra Mundial y para una misión que era supremamente peligrosa, él se ofreció como voluntario, como piloto voluntario. ¿Ese fue Edward? No, Joseph, el hijo mayor. Joseph, el mayor, el mayor, tal vez el más maduro de todos, ¿no? Y el más inteligente, el más brillante, de quien se decía que era realmente el que iba a ser presidente. Un verdadero triunfador ahí dentro de esa familia. Y entonces, él se ofreció de voluntario. Y su avión fue derribado sobre el Canal de la Mancha. Y murió. Listo. Donde quedaron tantos famosos, ¿no? Sobre todo haces de la Segunda Guerra Mundial. Y de la primera también, pero a ver, así de muertos famosos ahí en ese paso por el Canal de la Mancha. Benny Goodman. No, mijo, Glenn Miller. Perdón, Glenn Miller. Sí, señor. Sí, no sé. El padre en todo caso también pues de la Big Band. En todo caso también tocaba trompeta. Sí, pero lo confundí, Glenn Miller. En todo caso también tocaba trompeta. Sí, no, y Big Band como la tenía Benny Goodman. Ese era un trombonista, Glenn Miller era trombonista, Benny Goodman era un clarinetista. Y ambos tenían pues y Benny Goodman popularizó también las Big Band. Claro, es la época del jazz blanco, ¿no? Exactamente. Sí, señor. Bueno, después de esto, pues ya suficientemente se sabe lo que ocurrió. Vino el asesinato de John Fitzgerald Kennedy en noviembre del 63 en Dallas. En el 64, Edward, el menor, que murió el año pasado. Que era el fiscal general, ¿no? No, el que... perdón, estoy hablando de Teddy, el menor. Sí. El menor. Ted había heredado la curul de senador que había dejado vacante John Fitzgerald. Cuando fue nombrado presidente de los Estados Unidos, llegó a ser el senador más joven. Tuvo un accidente de aviación en el que murió el piloto y uno de sus ayudantes de campaña. Esto se salvó con los pulmones perforados, costillas, piernas rotas, mejor dicho, no se sabe cómo él pudo
pararse de un accidente de estas características. Luego vino el asesinato de Edward en 1968, cuando era candidato, iba a ganar las primarias demócratas para ser candidato oficial del Partido Demócrata para los Estados Unidos, y había ganado el estado más importante, el que más delegados aporta, que era el estado de California, y ahí lo mataron en 1968. A Edward. En 1969 ya no quedaba sino Ted, el menor pues de esos cuatro, de Joseph, por dicho, de los tres mayores, los tres murieron trágicamente. Y Ted salía de una rumba, él como que era bueno para empinar el codo y era mujeriego. Saliendo de una rumba, iba manejando y se fue a un lago con su secretaria, que dicen más bien que era su amante, que había sido secretaria pero de Edward Kennedy, Mary Kopechne, en la bahía de Chappaquiddick, yo no sé si Chappaquiddick, exactamente. Sí, señor. Pues el tipo salió nadando del carro, pero no la auxilió a ella. Algunos dicen que fue negligencia, él alegaba posteriormente que sí trató de sacarla, pero toda la sospecha recayó en que había habido negligencia por parte de él, por el hecho de que él apenas vino a denunciar el hecho 10 horas después del accidente, o sea que ya la muchachita estaba más que muerta. Pero yo no creo que no la hubiera denunciado porque no la ayudó a sacar del accidente, ¿no? Que caer a un lago, pues, además era un puente estrecho, ¿no? Esa parte de la costa que hay por allá, que es tan hermosa, entre otras cosas, ¿no? Y que es de la clase alta neoyorquina o de Washington, de toda esa parte de ahí, de la costa este de los Estados Unidos, en donde están los ricos, pues los más ricos, que tienen todas sus mansiones, tienen esas cosas. Entonces tienen Hyannis Sport, y ellos se meten en, pues está lleno de senderos, de recovecos y de cosas así. Y de islotes. Ese era un puentecito frágil, endeble, ¿no? Era una especie de muelle más bien. Que unía a un maderas, islote. Un islote con otro. Pues hombre, bebiendo, ¿no? Como buen irlandés y como buen católico, ¿no? Tenían las dos cosas, lo que decía James Joyce. Decía James Joyce de los irlandeses, somos alcohólicos y además católicos. Entonces, como buen irlandés y como buen católico, pues le gustaba empinar el codo más de la cuenta, y también le gustaba de aquellas cositas buenas, ¿no? Iba con su secretaria, pero era muy grave para él, realmente, tener un accidente y que se armara el escándalo precisamente con su secretaria. O sea que seguramente que lo que... Ni siquiera secretaria, ahorita decía yo que ni siquiera secretaria de él era. Había sido asistente personal de Edward, y parece que sostenía un romance con ella, y la hicieron aparecer como secretaria de este. Ah, bueno, entonces esa sí no me la sabía yo, pues yo la oreja mía no se mete hasta tan adentro, pues, pero de todas maneras, un escándalo. Es que ese es el peso, ese es el pago que tiene que pagar el famoso. Pero mire, ese hecho nada más frustró sus aspiraciones presidenciales, porque él ese año iba a ser nominado para competir por la candidatura a la presidencia por el Partido Demócrata. Ese es la otra faz de esa sociedad. La otra faceta de esa sociedad americana es que no perdona, oiga bien, esos pecados que ellos han satanizado tradicionalmente. Moral calvinista. Y la moral calvinista. O sea, ella era católico, pero vive en un país gobernado por leyes calvinistas. ¿Y qué es lo que no soporta el calvinismo? El adulterio. O sea, él tenía a su esposa y andaba con otra. Joan, pues hasta ahí llegó. Bueno, hasta ahí llegó su aspiración. Como presidente, sin embargo, siguió siendo senador. Inclusive es el senador, o fue el senador, que permaneció en el Senado por más años en toda la historia de Estados Unidos. Senador desde 1962 hasta el 2009 que falleció.
el año pasado. Eso lo heredó, ¿no? Pero en favor de él también habría que decir una cosa, que a pesar de sus deslices, a pesar de sus borracheras, y en Washington parece que tenía fama de todo eso, de perseguir secretarias por ahí en los pasillos del Capitolio. Parecía Boris Yeltsin, pues. Algo así. Dicen los estudiosos de la política norteamericana que fue uno de los senadores más brillantes de toda la historia de los Estados Unidos. Un hombre como buen alcohólico, muy avesado. Es decir, empezó dando palos de ciego, pero después de 1969, cuando le ocurrió este accidente, que ya vio frustrada su aspiración como presidente, parece que aprendió a construir sobre eso una sólida imagen de excelente senador de los Estados Unidos. Dicen que en su recorrido por el Senado presentó más de 300 proyectos que se convirtieron en ley, y los 300 proyectos siempre en función de los más desvalidos, y que hoy la sociedad norteamericana tiene mucho que agradecerle. Pero bueno, ese es otro cuento. Después de esto, o antes de esto, un hijo de él ya le habían amputado una pierna por un cáncer. Después... Era el hijo de Ted. Sí, el hijo mayor de Ted, que tenía 14 años. Eso fue por esa misma época. Ese estuvo por aquí. Yo creo que sí. Por ahí por el Putumayo comprando ese cachimbombo. No, yo creo que ese fue un hijo de Edward, que después se suicidó. Si no estoy mal, David. Sí. Es que hubo varios. Ajá. Otro que se mató esquiando sin los palos estos, y ese se murió en 1998, 1999. A otros que lo acusaron de violación, otros de corrupción de menores, otro de heroinómano, en fin, los hijos de especialmente de Edward y de Ted, varios de ellos se vieron involucrados en accidentes. Pero antes, Kathleen, otra hija de Joe Kennedy, de Joseph pues, había muerto en otro accidente de aviación, también finalizando los años 60, y que dicen que era una mujer supremamente brillante. Pero después de esto, 3 nietos, o sea, pues de la segunda generación, murieron de manera trágica. Uno de ellos se suicidó, otro por un accidente de aviación, y el otro, como decíamos, con sus esquíes. Y luego vino a morir John, el hijo de Kennedy, que es famoso legendariamente. Hay una foto legendaria de él saludando es decir, homenajeando a su padre con saludo militar cuando desfilaba la cureña en la que transportaban el cadáver de Kennedy hacia Arlington. Recuerde que él se cuadra como un militar. Y esa foto es una belleza, hombre. De lo más memorable, esa foto. Y al parecer, era un hombre muy recatado, muy puesto en su sitio, al que tal vez le pesaba mucho el ser hijo de John Kennedy y de Jacqueline Kennedy, y siempre se mantuvo al margen de todo. Era un editor de una revista muy prestigiosa en Nueva York, un hombre muy brillante, y que al parecer en él habían puesto sus ojos no solamente la familia para tratar de llevarlo de nuevo a la presidencia, sino el Partido Demócrata. Un tipo mesurado, sensato, recatado, muy puesto en su sitio, alejado de la lente de los paparazzi. Y se mató en 1999 con su esposa. Cuando recién había recibido el grado de piloto, le dio porque tenía que ir al matrimonio de una prima suya, de Rory, allá en la mansión de ellos. En Martha's Vineyard. Eso es. Martha's Vineyard. Bueno, lo cierto es que él parece que tenía en ese momento un pie luxado o estaba enyesado o algo por el estilo. Era una noche supremamente tormentosa, y sin embargo, a pesar de que todo el mundo le dijo que no se montara en ese avión, su esposa y su cuñada se montaron con él y se perdió en el Atlántico. Pues se perdió, no, se hundieron. Bueno, se hundieron en el Atlántico.
Y a eso asúmele pues los escándalos y muertes también por sobredosis, uno que murió por sobredosis, un hijo de Edward, si no estoy mal. Lo cierto del caso es que han estado asignados siempre por la tragedia. Hasta ahí vista la cosa, Juan, podría parecer que es una maldición. Sin embargo, estaba leyendo yo unos artículos bien interesantes que tienen que ver con que aquello que se considera una maldición de una familia no es eso. No es que pese una maldición sobre la familia, a pesar de que su padre haya conseguido el dinero de manera non santa, pero no es tanto el que sea un castigo divino, el que sea una maldición particular es decir, o específica de alguien, porque cuentan que la maldición pudo provenir de un rabino, que una vez que venía Joseph en un tren, el rabino estaba entonando sus oraciones con unos discípulos, y entonces Joseph, en medio de su soberbia, los mandó a callar, y el rabino lo maldijo, que todos sus hijos varones habrían de perecer trágicamente. Pero yo creo que eso forma parte también de la leyenda. Pero lo que me parece interesante es que hay un estudio según el cual, Juan, y yo creo que tiene mucho sentido, y si le ponemos sentido común, encontraremos que, pues por lo menos desde mi perspectiva, creo que tiene validez. Y es el hecho de que simplemente en una familia se repiten los esquemas, y esos esquemas repetidos conducen siempre al mismo fin. Hablan un estudio según el cual la perdición de la familia de los Kennedy fue la soberbia y el orgullo. Que en el caso de Joseph, el mayor de los hijos que se perdió en una misión que algunos dicen suicida, fue simplemente la soberbia y el orgullo de tratar de demostrarle a su padre de que en efecto él era apto para llegar a ser presidente de los Estados Unidos. Y que era un gran piloto. Y a pesar de que le dijeron que no fuera esa misión, él empecinadamente se montó en el avión y se fue. Como en la misma proporción a John le dijeron ese día que no fuera a Dallas, y mucho menos que desfilara en un carro descapotado, en un convertible, y él hizo caso omiso de eso. Como en la misma proporción le dijeron a Edward en 1968 que no estuviera en ese hotel porque había peligro y tenían noticias de que iba a haber un complot contra él, particularmente la mafia, que le tenía mucha bronca porque durante la presidencia de su hermano él los había perseguido misericordiamente. Y sobre todo que hizo las capturas más espectaculares de los mafiosos. Giancana, por ejemplo. De todos los capos de los Estados Unidos, ¿no? Giancana. Eso fue por allá en una casa de campo que habían en los montes Apalaches, que les hicieron un cerrona impresionante, donde cogieron verdaderamente a los peces gordos de la mafia. Estaban reunidos en convención. Ahora con la ayuda de Edgar Hoover, ¿no? Acuérdense que Edgar Hoover participó de todas esas acciones. Y se anotó un triunfo espectacular, pero a veces hay que pagar por eso. En el caso de los hijos, parece que también prevalidos de la soberbia incurrían en esas prácticas que los llevó a varios de ellos a la muerte. Varios de ellos tuvieron problemas de adicción de alcohol, heroína. El caso de Ted Kennedy parece que nunca se quiso curar de su alcoholismo ni de su carácter mujeriego, y que era un tipo también supremamente soberbio. El caso de John, que así lo llamaban John, esa noche todo el mundo le rogó que no se montara en esa avioneta, pero él, confiando en que era un Kennedy, asumía que era capaz de capotear lo que fuera, y también murió. Entonces se afirma que son varios los elementos que confluyen para que se dé ese estereotipo que habla de la maldición de una familia, pero no es otra cosa que la repetición de un esquema que va transmitido de generación en generación. Entonces, si un hijo es alcohólico, si un padre es alcohólico, el hijo ve lo que hace el padre y repite lo que él hace. Si el tipo es un maltratador, el padre es un maltratador, el hijo ve ese referente y se convierte en maltratador. Y regularmente se incurren en las mismas conductas que ya se han dado
y que han tenido desenlaces funestos, pero parece que las personas no quieren ver esto, no quieren ver eso, y simplemente lo repiten, como si fuera una mariposa atraída por el bombillo o por la bombilla, empecinadamente le dan vueltas hasta que se queman. Como por ejemplo se da el hecho de que una madre es abandonada por su esposo, y habitualmente, bueno, o existe una tendencia, no habitualmente, existe una tendencia de que la hija repite lo de la mamá, como muchas veces una mujer dice, no, es que a mí me tocaron todos los maltratadores, todos me pegan, pero ella inconscientemente va buscando esa figura fuerte y agresiva, porque es lo que tiene en su memoria, en su inconsciente, que proviene de su familia y trata de repetirlo, o la mujer que trata de buscar siempre a un hombre que es mayor, que no está buscando un compañero sino un papá. Así como por encima, Juan, de lo que quería, yo creo que usted lo puede complementar muy bien, más o menos la explicación de por qué se da recurrentemente durante varias generaciones lo que se podría asumir que es una maldición, pero que no lo es tal. No, pero es que esos rasgos también se heredan, hombre, esos rasgos de personalidad, sobre todo cuando son ambientes muy cerrados, pues la influencia persiste. Le menciono otra familia así rapidito, la reinante de Mónaco, bueno, la Grimaldi. Sí, es una familia desgraciada. Sin embargo, habría que mirar otras cosas, hombre, porque es que yo no sé si eso se contagia con todos aquellos que se acercan a esos ambientes, porque usted mencionó, por ejemplo, la tragedia de los Kennedy y el apellido Kennedy en Estados Unidos, pues que se volvió famoso por el éxito del padre y todas las patrañas que utilizó para volverse un hombre rico y poderoso en un país en donde el dinero juega un papel importantísimo. Es decir, en Estados Unidos, si usted quiere surgir, si usted quiere hacerse notar, hacerse ver, tiene que tener mucho dinero. Tiene que, bueno, es como aquí, por ejemplo, aquí en donde vivimos, pues, de una aristocracia criolla, muy folclórica, por cierto, ¿no? Que tenemos ahí unos playboys de esos de vereda, pues, que tienen que montar en avioneta y en avión de palo, porque pues no se puede decir que tengan su avión privado, como con esos magnates de los Estados Unidos, que no tienen uno sino varios, y así por el estilo, pero que los tratan de imitar. Allá la cosa es distinta, ¿no? Allá se tiene que competir es con mucho poder económico, y en ese caso, pues, a veces la gente hace asociaciones también y dice, hombre, tanto éxito material, tanto triunfo, hay que pagarlo, hay que pagar un tributo por eso. Y entonces ahí es donde viene el satanismo y donde vienen todos esos conceptos de la Edad Media, ¿no? En donde viene el castigo, donde viene todas esas cuestiones mágicas del pago del diezmo, por ejemplo, de que hay que, por todo eso que usted ha recibido, y hay unos que dicen que hacen pacto con el diablo y todas esas cosas, ¿no? Ahora el diablo pues no tiene ni un centavo, hermano. Es que de eso se llegó a decir de Joseph Kennedy. Bueno, que hizo pacto con el diablo para que su hijo fuera presidente. Exactamente. Y entonces, cuando pasan esas cosas, la creencia popular crea un imaginario. Y hay una mitología alrededor de eso. Y dicen, ¿vio? Sí, ve. Claro. Ahí le pasó, ya le cobraron la cuenta. Le cobraron, pasó bueno. Eso lo interpreta o lo expresa magistralmente Honoré de Balzac en un libro que se llama, en una novela que él escribió que se llama La piel de Zapa. Y también Oscar Wilde en su famoso retrato de Dorian Gray. Pero me parece que La piel de Zapa es la obra magistral que representa la ambición de un hombre que quiera volverse rico, que quiera volverse poderoso, que quiera volverse atractivo para las mujeres y que no se pare en pelos hasta llegar a vender su alma al diablo. Otro que trata el tema de una manera magistral, y se lo digo porque conozco el libro, usted lo conoce también, Néstor, yo hice la traducción de ese libro, que es El diablo de la botella, de Robert Louis Stevenson.
Eso es maravilloso, hombre. Es decir, cómo los escritores son capaces de plasmar en un personaje toda una historia, todo un ambiente, toda esa ambientación que hay, por ejemplo, en el caso del Diablo de la Botella o de Piel de Zapa, la ambición desmedida y el hecho de renunciar a lo que sea, sobre todo a los principios, para obtener un éxito o un triunfo económico. Y además, pues, que son, entre otras cosas, son muy ilustrativos, ¿no? Son muy educativos porque le muestran al hombre que no todo es eso. Mire, usted, por ejemplo, en El Diablo de la Botella se encuentra con un tipo sano, buena persona, ¿no? El tipo trabajador, y se le aparece esa botella en donde adentro hay un diablillo que le dice: sácame de aquí, si me sacas de aquí te concedo lo que pidas. Lo saca de ahí y cumple su promesa, ¿no? Porque la palabra del demonio, es decir, en la única parte donde la palabra no vale un pepino es, yo creo que aquí, hombre. Pero el diablo cumple la palabra, ¿no? Entonces el tipo empieza a prosperar, pero le hace una advertencia: usted tiene que salir de esta botella, porque si se queda con ella se va conmigo, yo me lo llevo, y la tiene que vender por un precio menor al que la compró. El tipo vendió fácil esa botella, pues, en un anticuario, pero una mañana, después de estar próspero, ya con una flota de barcos, él era comerciante de coco, ya con su flota y todo, y viviendo muy sabroso, se levanta y ve una manchita en su piel. ¿Cómo era que la llamaban en la antigüedad? Si no le tienes miedo a Dios, témele a la lepra. Lepra, la enfermedad de todos los países tropicales. No había cura para eso. En ese tiempo no había cura para la lepra. ¿Qué hizo el tipo? Yo no tengo que volver a conseguirme el diablillo. Tengo que ir a negociar con ese diablo para que me cure la lepra. Y el tipo va y encuentra por allá esa botella. La estaban vendiendo a menosprecio por allá en un sitio ahí de mala muerte, y compra esa botella. Y claro, ahí mismo le curó la lepra, ¿no? Pero para vender esa botella, ya nadie la quería comprar. Ya se había corrido la bola de que esa botella estaba maldita, que eso no se podía comprar, entonces nadie quería comprar eso. ¿Quién iba a comprar semejante chicharrón, por Dios, hombre? Se fue para otras islas, en donde había otro gobierno y otra moneda, para que el cambio lo favoreciera. Es decir, el cambio hubiera mayor devaluación y pudiera vender esa botella por algo que, aunque fuera representativo, costara menos de lo que él había pagado por la segunda vez. Nada. Y sigue andando buscando a quién vender la botella, y no, ya me voy a tener que quedar con el demonio, pues yo me voy con él, no me queda más remedio. Hasta que se la dio a un borracho para que la vendiera, que la ofreciera por allá no sé dónde. ¿Y quieres saber cómo termina esta historia? Lean el libro. Una excelente fórmula. Lean el libro. Pero bueno, mire, o sea, el tema ha sido tratado magistralmente. Cómo la ambición del hombre, el deseo de dinero, lo puede perder. Y ese es un esquema que se presenta, eso sí, en círculos determinados. Por ejemplo, en una familia, en donde el mensaje es: consiga plata, mijito. Consiga plata, mijito. Si puede, honradamente. Si no puede, honradamente, consiga plata, mijito. Pero mira, ¿cómo con eso? Sí, pero mira, Juan, que ese es uno de los elementos, pero también el otro es la arrogancia, la soberbia, el odio,
el deseo de venganza. Es que eso Mire, se junta que son todo. cosas, se juntan todas esas cosas, Sí. pero es muy común escuchar que es que sobre tal familia pesa una maldición. Y acuérdese de lo que dice uno, no, es que ni que hubiéramos matado un cura. Pero resulta que tiene una explicación que es muy lógica, y es simplemente el hombre aprende por repetición. Es decir, el hombre imita. El aprendizaje del hombre siempre tiene que ver con la imitación. Todo lo que el hombre es, lo hace por imitación. Entonces, Muchas conductas son imitativas, entonces, indudablemente. necesariamente, sobre todo aquellas que tienen que ver con la interacción con los demás seres humanos, que tiene que ver con las relaciones comerciales, con las relaciones afectivas, con las relaciones sentimentales. Básicamente, pues yo creo que diríamos, el núcleo de la personalidad del individuo nace de la imitación. Entonces, puede que conscientemente el individuo rechace eso, lo pueda repeler, pero inconscientemente termina actuando como en efecto espejo. Lo que vio hacer es lo que reproduce. Entonces, el maltratador es porque fue maltratado. Y cuando esto ocurre, entonces uno ve que las cosas no se dan, no pelechan, y dice, no, es una maldición. No, es simplemente que de generación en generación se van transmitiendo, mire, cosas como estas, Juan, así de elemental. Que en una familia el papá odia a los negros, deteste a los negros, y que eso es lo que le haya inculcado a sus hijos. Puede que no de una manera directa y consciente, pero sí los hijos permanentemente escuchándole hablar a esos negros, los malditos negros, los hijos terminan odiando a los negros. ¿Sabe que hay Y una probablemente película? actúan contra un negro. Entonces, mire, son todas esas cosas que se van dando de manera envolvente y recurrente, y por eso, lógicamente, que en un momento determinado todas las cosas tienen que salir mal, y le salen mal de generación en generación. Familias en que a todas las mujeres las deja el marido. No, es que nosotros estamos, que somos muy de malas. Pero hasta qué punto es que cada una de esas mujeres está reproduciendo el esquema de una madre o dominante, o que alegaba demasiado, o que echaba mucha cantaleta, o supremamente agresiva con el marido, y ellas asumen que esa es la actitud que debe asumir una mujer para tener a un hombre permanentemente. Ahora que habló usted de esos esquemas que se venden y que también son aprendidos, como ese, por ejemplo, el rechazo a ciertos grupos humanos, el rechazo a ciertas culturas, inclusive el rechazo a familias. Pero ese de los negros, hombre, hay una película tan interesante, una película francesa, que se sacó en la época de pleno racismo de los Estados Unidos, cuando mayor discriminación había contra los negros en los Estados Unidos. Y era una película, le digo, enseñadora. Se llama J'irai cracher sur cette tombe. Traduzca el cuadro ahí. No, hazlo tú. Bueno, no, sí, no, que te va a tomar la molestia ahí. Escupiré sobre sus tumbas. Es un tipo que entra a un ambiente racista. Y el tipo bien parecido, oiga, tiene su medio matiz de piel, pero una pinta de hombre, pues, ¿no? Y enloquece a todas esas viejas, y como es un pueblo ahí, pueblo isla, pues eso las mujeres se dan 3 patadas por él y lo persiguen y no saben. Ay, María, todas le quieren coger la cría. Pues a todas se las merienda, como decía mi abuelo. Y a los que más le habían humillado a sus familiares negros y a sus padres y todo eso, con más saña pues los utilizó. Y después les dijo: soy negro, o sea, te acostaste con un negro, para que lo sepas, ¿oíste?
Imagínese usted la reacción tan brutal, porque es que el peligro de esos fundamentalismos es que se vuelven en un leitmotiv, o sea, un motivo director de la vida, y si eso se lo violan, puede llevar hasta el suicidio, puede llevar hasta las cosas más terribles del mundo. Pues esa fue su venganza, esa fue su reivindicación en esos ambientes intolerantes en donde se humilla, se maltrata y se ultraja. En esas cosas, como usted lo dice, y eso es cierto, ¿no? Los esquemas se repiten, pero yo tengo todavía una duda, y esa duda no la he podido resolver y no creo que la resuelva. Porque es que la maldición de los Kennedy no se lo cogió a los Kennedy. También se la llevó Jacqueline Bouvier, la famosa princesa, pues, ¿no? La mujer más bella, ¿no? La primera dama más hermosa, la más destacada en la todo el reina mundo. sin corona. La reina sin corona, sí, indudablemente, en todo el mundo. Y después de viuda se dedica a una vida, bueno, ella tenía todo su derecho, pues, a vivir como le diera la gana, ¿no? Pero ella andaba por ahí sin brasier en esas costas del Mediterráneo y por allá en la costa azul y haciendo un poco de locuras y de bobaditas. No, pero ella mantuvo una imagen de mujer muy al margen de... Aguántate, muchacho, que ella... Tal vez cuando se casó ya con Onassis, cuando ella se metió con Onassis y se metió en ese ambiente bohemio y disoluto que hay precisamente en esa tierra del vino, que es por allá en ese Mediterráneo, pues, que es indudablemente el paraíso del vino. Pues allá empezó a hacer bobadas, y por hacer bobadas le tomaron esas fotos en la isla Scorpios. ¿Y quién pagó las consecuencias? Las pagó Onassis. Desde ahí, de ese momento, yo creo que después de ese ataque de ira que le dio a Aristóteles, Sócrates, Onassis, porque le cogieron a la mujer en pelota, se la cogieron unos buzos, unos paparazzi, que son, yo creo, de la plaga de los últimos tiempos, ¿no? Sí, la violación de todo, ¿no? De toda intimidad y de cualquier cosa. Mire, el escándalo que se formó mundialmente no fue por las fotos de Jacqueline, fue más notable y más destacada en todos los titulares de los periódicos la ira de Onassis. Y yo creo que no se ha visto un hombre más furioso después de que le pasó eso. Imagínense, griego machista, ¿no? Y que compra una isla privada para su mujer, con todas las de la ley, y allá se le meten al rancho y le violan la prenda amada, ¿no? Porque eso era lo que él más cuidaba. Inclusive se sometió a firmar una cantidad de contratos, unas capitulaciones ahí en el matrimonio con esa mujer, que si la dejaba o si ella lo dejaba, le tenía que dar no sé cuántos millones de dólares. Pero después de esa ira, después de ese ataque de furia, empezó Onassis a decaer. Acuérdese que después de eso le vino la famosa miastenia gravis, que es una enfermedad en donde se pierde el control de los músculos. Por ejemplo, no pueden mantener los ojos abiertos, porque el músculo del párpado no funciona, entonces se le caen así. Y eso hay veces que los tienen que coser o me los tienen que pegar con alguna cosa para poder que abra el párpado, porque ya no tiene fuerza el músculo para abrir. Y se van deteriorando y se van deteriorando hasta que quedó en cero. Se murió Onassis. Es decir, la maldición de los Kennedy, sí, mató a los Kennedy, pero ¿a cuántos más seguirá matando, no? Porque ahí hay que... Es que obviamente hay que pensar en esas cosas. Destino, suerte, maldición, yo no sé.
Yo sigo pensando que, es decir, yo creo que muchas veces y de manera inconsciente se van provocando esas situaciones por parte de los individuos para repetir el esquema, el típico complejo. Pero hay otras cosas más graves en esto. No, hay otras más graves. Hay familias que se destruyen por quedarse con unos bienes. Se acaban y se mandan matar. Eso lo hemos visto, pues, es decir, las peleas entre hermanos por una herencia. Eso es una cosa terrible. Yo me leí un cuento de eso. A usted le tocó el cómic, ¿no es cierto? Había una revistica que llamaba Cuentos de Brujas. Era terrorífica. Y esos dibujantes, hombre, por Dios, eso, como presentaban esos monstruos, pues, esos personajes. Y hay un tipo que hereda una gran fortuna de una familia aristocrática, puede ser europea, ¿no? Eso casi siempre es por allá en Europa, en un monte de esos, ¿no? Y en un castillo, siempre en un castillo. Y se encontró un puñal mágico, y el puñal hacía lo que el tipo le ordenaba. Y entonces este tipo cogía ese puñal y le decía, vaya, mate a fulano, y el puñal arrancaba, iba y lo mataba. Y así fue recorriendo a todos los que tenían derecho sobre esa herencia que le iba a tocar a él. Hasta que llegó un día, cuando ya se sentía muy seguro de que había eliminado a los competidores, pues, que estaban luchando por esa herencia, les dijo, quiero que mates al último sobreviviente de esta familia. Y ahí mismo se volteó el puñal y lo mató a él. Muy interesante. ¿Ah? Muy interesante. Hombre, yo no sé, puede que haya no sé si se quiere una especie de sino o algo por el estilo. Pero también creo que se repite ese aprendizaje. Hay una frase que es muy vieja que dice que si quieres conocer a una mujer, conoce primero a su madre. Sí, sí. Y es la reproducción perfecta, el estereotipo perfecto de lo que es la mamá, eso es la hija. No, y acuérdese que... Y por eso digo yo que es comprensible que se den esas actuaciones de manera recurrente para que se vaya forjando la imagen de la maldición. Anteriormente, un muchacho presentaba a la novia en la casa y ahí mismo venía el interrogatorio, bueno, ¿y de qué familia es? ¿De cuáles naranjos? Y así por el estilo, ¿no? Así es. Eso era, porque indudablemente que de ahí venía algo. Hay familias de suicidas, ¿no? Hay familias de asesinos, claro, hay familias, obvio, eso es obvio. Son rasgos. Y no necesariamente tiene que ver con algún desajuste emocional, entendido desde el punto de vista... conductas. Es decir, desde el punto de vista genético o hereditario, sino simplemente por una cuestión de aprendizaje. Una conducta aprendida. Una conducta aprendida. Sí, señor, eso puede ser así perfectamente. Hombre, conversamos con nuestros televidentes. Conversemos, hombre, tenemos muchos mensajes. Por ahí nos están mandando un mensaje. Yo digo primero anuncio primero los números, ¿te parece? Hágale pues bien. Quienes deseen conversar con nosotros sobre este tema pueden llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla. Para llamadas dentro del área metropolitana, ustedes disponen del 381-5454, 381-5454. Si nos van a llamar fuera del área metropolitana, es el 851-1170. Y si van a llamar de larga distancia por la línea gratuita nacional es el 018-515015. Ya saben. Y pueden escribirnos a este correo electrónico, el buota@teleantioquia.com.co, el buota@teleantioquia.com.co. Comenzamos entonces con los mensajes. Saludemos muy especialmente a doña Cindy. A ver, Cindy debe ser Cinderella. No, Cindy Yurani
Gómez Ibargüen, y a sus amigas que están viendo este programa desde Ismina, Chocó. Un saludo muy especial para todas ellas y esperemos que lo estén disfrutando. Nos manda un mensaje don Henry Ibarra Pino, viejo amigo de este chat, que nos cuenta, a ver, las fotos de Raquel. ¿Quién será esa Raquel, hombre, por Dios? Bueno, soy madre de familia, tengo 29 años de edad, Dios me bendijo con una chica. Mi hija se llama Raquel y ella es de 10 meses de edad. A los pocos días los médicos descubrieron cáncer en su cerebro. Solo hay manera de ahorrar allí, operaron. Infelizmente mi esposa y yo no tenemos dinero suficiente para cubrir todos los gastos. Por favor, ayúdenos. Al pasar este email a todas las personas que pueda, con cada persona que abre este correo electrónico, por enviarlo al menos a 3 personas, recibiremos 32 centavos de dólar. Por favor, ayúdenos, sinceramente. Hugs, o sea, H-U-G-S. Vanessa da Silva Pinto. A ver, hombre. Email. W-A Vanessas doble S. A ver, Vanessa escrita con W y doble S. P@petrobras.com.br, que es Brasil. Bueno, sí, señor. A ver. Saludemos primero a don Alfredo Briceño, ¿te parece? Ah, sí, si hay llamadas, sí. Don Alfredo, buenos días. Buenos días, doctor, ¿cómo me le va? Para saludarlos, me aterró que vi hoy a don Juan Manuel Serna con un nuevo look, lo veo como más joven. Eso es verdad. No, lo felicito porque pues... Gracias, hombre, don Alfredo, hombre, muy amable. No, sí, lo veo, me pareció muy bien, le veo bien el look. Bueno, una voz autorizada. Sí, señor, y que me pareció algo que usted estaba hablando sobre lo del puñal asesino, y eso es lo que llaman justicia poética. Que cuando el hombre dijo mate al último de esa familia y pum, se volteó el puñal y lo mató a él. Exactamente. Pero yo no quería tanto, pues de golpe no hablar tanto de esto, sino que ustedes saben que he viajado mucho. Yo acabo de venir nuevamente de Venezuela, tengo mis hijos allá y nosotros tenemos negocio allá porque pues también se exportaba y se importaba de Venezuela. Se exportaba de Venezuela, perdón, y se importaba de allá. Y con la cuestión de la retaliación de Chávez con los productos colombianos, pues hay muchas cosas que no se pudieron mandar, ni hay otras que se traían que no se han podido volver a traer. Se están exportando de terceros países. Pero entonces hay una cosa que yo veo que el doctor Uribe ha hablado de bajarle el tono a las declaraciones de los ministros, de las personas de los gabinetes aquí en Colombia. Y hay una persona que no es colombiano, que es señor Jaime Baines, que se está expresando, mejor dicho, en una forma terrible contra todo el mundo, descalificando gente. En Argentina descalificó al contendiente de Piñera, el que fue presidente allá. En Chile, dirá usted. ¿Cómo, perdón? En Chile. Ay, perdón, fue en Chile, sí, a Frei, que fue presidente en Chile. Perdió ahorita con Piñera, aunque pues la diferencia fue muy poquita. En Colombia hay un empate técnico, se perdió como por 4%. Pero entonces la forma en que él se expresaba de él, ahorita con la visita que le hizo el emir de Cubaya a Venezuela, que lo trata de que un cetáceo que parece una ballena, que es un gordo, yo no sé qué, que mejor dicho es una loca a la carrera, que de golpe vino fue a hacer el amor con Chávez, una cosa, es decir, descalificando a la gente en una forma tan soez y enfermiza, que yo digo, entonces, ¿dónde están los funcionarios de Colombia que no restringen eso? Colombia está tratando de bajarle el tono a las expresiones de sus funcionarios, y un tipo que vino de por allá, no sé de dónde sale, y que anteriormente se presentaba como el loquito peruano que quiere matar a Chávez. Escuchaba yo en San Cristóbal. Don Alfredo. ¿Perdón? Pero es que estamos hablando de otro tema. No, sí, pero... Es que nos desorganiza el tema.
Lo que pasa es que, pues, como le digo yo, de golpe... Y eso es política, y qué pereza hablar de política. Ay, pero es que con esas declaraciones esa gente lo único que está echando es echándole más leña al tercio, o echándole más leña al fuego, y vamos a tener... Es que yo vengo de allá, sí. y yo veo que nosotros vamos a hombres colombianos quieren confrontaciones con Venezuela, nosotros no queremos nada de nosotros. Pero nos gustaría escuchar su opinión sobre el tema que hemos propuesto hoy, don Alfredo, y es precisamente por eso proponemos ese tema, y no meternos en cosas de política, porque es que se nos vuelve una guachafita, todo el mundo va a querer opinar en favor o en contra, entonces por favor, para que no nos desorganice el tema. Entonces directamente el tema que ustedes proponen, pues mi golpe fue que llegué muy tarde a la audiencia. ¿Cuál es el tema directamente? Estamos hablando de si en efecto puede existir la maldición familiar que afecta a generaciones. Sí, yo he escuchado algo que ustedes estaban hablando sobre eso. De golpe sí, porque acuérdese que en la Biblia, cuando Jesús venía y vio a un tipo ciego al lado del estanque, todos le dijeron cura a este tipo, y él dijo, ¿y qué pecado cometieron sus padres? De golpe puede ser que eso vaya repercutiendo de generación en generación, y yo he escuchado que uno debe tener un comportamiento muy directo, debe ser muy centrado en las cosas para que sus acciones no vayan a recaer en su familia. Yo creo que eso sí es cierto, de que eso sí es cierto, que muchas veces son los hijos, los nietos son los que pagan lo que uno ha hecho en la vida. Aunque uno se murió y no lo pagó, lo pagan sus hijos. Eso sí es cierto. Bueno, Alfredo, pues, sí. Muchísimas gracias. Bueno, lo felicito y perdonen. No, tranquilo, no se preocupe. Bueno. Muy amable, muchas bienvenido gracias. Siempre, don Alfredo. Bienvenido siempre. Tenemos líneas disponibles, quien desee puede marcar nuestros números, aparecen en pantalla, 381-5454, para llamadas dentro del área metropolitana, 851-1170 para llamadas de fuera del área metropolitana, y tenemos la línea 018.000 515015, y es una línea gratuita nacional. Nos pueden llamar desde cualquier parte de Colombia o del exterior. Ya saben, nuestras líneas están abiertas. ¿Tenemos más correos? Claro, hay bastantes correos, Néstor. Mira, que hay uno de Cris. Ahí dice, Cris el mejor de todos. El mejor pa' qué, Cris. El hombre escoge si ser bueno o malo, es así de simple. El hombre escoge si ser bueno o malo, es así de simple. ¿Quién le dijo a Caín que asesinara a su hermano Abel? Respuesta, nadie. Él mismo eligió acabar con su vida por envidia, tal vez. El caso es que se demuestra que el hombre desde que nace tiende a delinquir. Algunos solo pensamos, otros en cambio lo hacen en realidad. Se refiere, claro, al programa de anoche, que estábamos hablando precisamente de eso. Sobre la mentalidad delictiva, lógicamente. Pero bueno, es también válido para el de hoy. Continuamos con nuestros televidentes. Andrés nos está llamando desde Pamplona, norte de Santander. Andrés, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Frío o no? Sí, mucho frío por acá. Allá nunca hace frío. No, cuidado, no, hombre. Bienvenido, Andrés. Tomando agua. Muchas gracias. Pues, para hablar sobre el tema. Sí, adelante. Es que me hizo acordar mucho de la historia de los Kierkegaard, sobre la maldición digamos, algunas maldiciones que caen sobre algunas familias. Sí. Y la familia Soren Kierkegaard, el filósofo danés, tiene una historia muy parecida, cuando empiezan a morir todos los hermanos a causa de, pues evocando un pasaje bíblico, una maldición que ocurre. Entonces hay momentos de la historia en algunos pensadores o en algunas familias muy famosas que sucede eso, que sucede ese tipo de cosas, los que están tocando ahí en el programa. Hombre, qué buen aporte ese, y sobre todo muy ilustrado, ¿no? Usted sabe que Pamplona es una ciudad de intelectuales, pues, no tiene muchos centros de estudiantes. Y nos habla usted de Kierkegaard, que es nada menos que, o nadie menos que el padre del existencialismo, el filósofo danés. Interesante su aporte. Adelante. Adelante, Andrés. No, pues también recordaba lo de los, pues no tan notable lo de Wittgenstein, también una familia Wittgenstein que
iba ocurriendo algo parecido también. No sé si ustedes recuerdan la historia de esta familia austroinglesa de este siglo que acaba de pasar. Sí. Cosas muy parecidas también, que uno como que... Claro. Oye, y eso de las cosas los Habsburgo. Sí. Los Habsburgo, que ahí estaba la emperatriz Sisi, su hijo Rodolfo se suicidó, Maximiliano tuvo también un final los amantes duro. de Mayerling, exactamente, se suicidaron los dos. El hijo de Sisi, de Maximiliano, era hijo de Maximiliano y de Sisi, y luego Rodolfo, y luego a Sisi la mataron, a ella la asesinan de una puñalada, y luego matan a Francisco Fernando, que era el descendiente directo e iba a ser el emperador, el archiduque, y eso inició la Primera Guerra Mundial. Sí, Andrés. Sí, algo así en ese contexto. Y sí, ocurre mucho también con los poetas cada vez que te dan una maldición también sobre la muerte. Muchos se suicidan, muchos... Recuerden los poetas malditos. Sí, los poetas malditos y otros poetas también de Chile. O sea, ese lenguaje privado que mantienen con ellos mismos como que lo llevan a un lapso, a un trance de vida donde algunos terminan quitándose la vida también. Cierto. Así bueno, es. muchas gracias. Andrés, a usted muchísimas gracias y bienvenido siempre. Aporte. Bueno, que esté muy bien. Recuerden que quienes están interesados en adquirir nuestro libro La Bella Villa, pueden, recordando que La Bella Villa es una compilación de historias sobre la ciudad de Medellín, de sus barrios, parques, calles, cementerios, iglesias, edificios, monumentos, puentes, personajes, lo que usted quiera saber sobre la ciudad de Medellín, lo encuentra en este libro La Bella Villa, y puede llamar al teléfono 310-540-3833, ahí aparece en pantalla, 310-540-3833, y ahí le pueden dar toda la información acerca del libro. Así que quienes estén interesados pueden llamar a este número que aparece en pantalla. Continuamos con nuestros televidentes. Gustavo. Sí, Néstor Armando, colegas, profesores. ¿De dónde nos llama? De Aranjuez, Néstor Armando, mi paisano de Cisneros. ¿De Aranjuez, España o qué? Aranjuez, Medellín, Antioquia. Bueno. ¿Qué más, Néstor Armando? El mejor de todos. Bien, hombre. No hablábamos de la vez que nos encontramos en el año de Jardín Botánico. Usted dijo que iba a ganar Alonso Salazar y ganó. Sí. ¿Te acuerdas, Néstor? Sí. ¿Qué más, Juan Manuel, hombre? Hombre, Alonso. Alonso está a esta hora votando por gente a las 7:90. Sí. Hombre, hablando de la historia, pues, algo, porque a mí, últimamente es que me viene a gustar lo de la historia, lo de todo de nuestro país, ¿cierto? Y aquí hablando de la Bella Villa, de los barrios, yo creo que usted escribió ese libro, Néstor Armando, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, aquí era, hombre, el tranvía, aquí yo vivo cerquita de la Cata de Vendaño, acuérdese que... ¿A usted le tocó el tranvía? Laica, ¿no? ¿A usted le tocó el tranvía? No, gracias, yo soy modelo 51, pero llegué aquí a Medellín en diciembre del 71, vine de Yorombó, después de haber nacido en Cisneros, irme a los 5 años para la Sierra Puerto Nare, Porque yo sí monté en ese... Pero aquí hay unos vecinos que les tocó, en esta cuadra pues yo vivo en la 51B, cerquita pues de la Cata de Vendaño, les tocó montar el tranvía y como que se va a revivir, ¿no? Pero claro, si esa es una solución excelente, hombre, para el transporte. Sí, está programada como que por el lado de la transporte urbano. Algo, ¿cierto? Claro. Bueno, en todo caso, jovencito, usted Juan Manuel, cuando estuve en la Universidad de Antioquia, que estuve haciendo un curso para la escalafón de educación física, me también acuerdo. Una buena conferencia. Me acuerdo, hombre. Sí, en todo caso, estoy disfrutando la pensión, ahí tengo mi programa en Carlos Barrio Deportivo y voy a hacer unos juegos de integración comunitaria aquí en San Isidro, Aranjuez, a ver si por medio del deporte, la recreación y la cultura, hombre, unimos y nos integramos y le damos tanta problemática que está viviendo en nuestras comunas, hombre. Ánimo, Gustavo. Muchísimas gracias, Gustavo, muy amable. Bueno, el resto de muy feliz, en paz y en familia, muchachos. Muy amable. A usted muchísimas gracias. Doctor Mario Terrero nos llama desde Roldanillo Valle. Buenos días. Doctor Mario. Estimados profesores, muy buenos días. Bienvenido, doctor. Gracias. Les agradezco mucho. Me alegra saludarlos. Es decir, hay dos enfoques que podrían aplicarse en ese momentico al tema que ustedes están dando. Uno, desde el punto de vista religioso, podría seguirse ahondando sobre las maldiciones y bendiciones. En Deuteronomio 26
16, por ejemplo, Dios promete no solamente a la familia, sino al pueblo que lo siga, que siga sus preceptos, grandes bendiciones. Y también dice la maldición si desobedecen los preceptos del Señor su Dios y se desvían del camino que hoy les marco. Bueno, pero para los que les gusten más las cosas científicas, miren lo que está sucediendo en el momento actual. La destrucción de la familia es el pan de cada día. Tanto es así que pareciera que hay un plan integrado para destruir la familia. ¿Con qué fines? Pues no sabemos. Muchos plantean que destruyendo la familia se destruyen los estados. Y bien valdría la pena, por ejemplo, que el señor procurador actual hiciese un estudio muy concienzudo, con epidemiología, con análisis, conclusiones, y sobre todo para plantear remedios a lo que está pasando, porque ya son muchas las quejas en todas partes. Ya existe una asociación de padres por siempre que los han sacado de su hogar, que han perdido todo, porque de manera justa o seguramente muy injusta los sacan de su casa por cualquier cosa. Es un mal generalizado. Yo creo que no se necesita una maldición, se necesita una buena investigación y epidemiológica. ¿Y qué está pasando con nuestros jueces y juezas? ¿Qué es lo que están haciendo? Destruyendo la familia, se hacen grandes males a toda la gente. De manera que no necesariamente maldiciones, hay que hacer una cosa que realmente llegue a conclusiones y sobre todo a soluciones, porque son muchas las quejas que hay sobre estas destrucciones fáciles de la familia. Bueno, profesores, muy buenas noches. Tenemos la oportunidad a los oyentes, les agradezco mucho. Me alegro. Doctor Ferrero, muchísimas gracias. Usted, como siempre, con estos aportes tan valiosos. Y realmente, la figura, cualquiera de las dos, la materna o la paterna, son vitales en el desarrollo de una infancia feliz o de una infancia por lo menos equilibrada. Desgraciadamente, hoy en día está faltando alguno de los dos o faltan los dos, y ahí tenemos los problemas sociales que se dan. Muchísimas gracias, doctor. Feliz. Doña Elda Uribe. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. ¿Cómo Por favor, le quita el volumen a su televisor, si es tan amable, y nos escucha por el teléfono, si es tan gentil. ¿Así está bien? Sí, perfecto. ¿De dónde nos llama, doña Elda? De Manrique Central. Bienvenida. Muy amable. Yo vivo muy contenta del programa que ustedes tienen, como siempre les he dicho. Y con respecto a las maldiciones, yo creo, pues yo no estoy muy convencida que la maldición como tal exista. Pienso que es como un forjar de los hechos a fuerza de la repetición. Corríjanme, por favor, ustedes que conocen tantas cosas, de una cosa que se llama el efecto Pigmalión. El efecto Pigmalión es eso, una fuerza de repetirlo, se logra como que darle vida a la estatua. Darle vida a la estatua de esta mujer tan preciosa que es la Galatea. Pigmalión y Galatea. Ese es el nombre, Galatea. Exacto. Entonces yo pienso que a fuerza de repetir, las personas y los hechos se van convirtiendo en las realidades que esas personas que lo dicen logran, terminan lográndolo. Entonces, como tal, la maldición me parece a mí que no existe, pero existe tal y conforme se logran hacer cosas malas a través de las generaciones, se logran hacer cosas malas de las personas, también se logran hacer cosas buenas. Lo que decía el participante anterior es absolutamente cierto. Una orientación correcta, permanente, logra haciendo buenos personajes, buenos hijos. Yo viví encima de mi hermana y siempre la oía, era por una ventanita, yo todo la oía que mi hermana le decía a los hijos: obren bien, que en los caminos no saben con quién se encuentran. Obren bien, aprendan a ser hombres de bien, que es la única herencia real que le pueden aportar a la sociedad. Que nunca en la sociedad haya alguien que tenga que decir algo malo de ustedes. Y en una situación, en una calle, en un medio durísimo, como se levantaron los hijos de nosotros, 5 muchachos salieron excelentes en medio de muchachos que todos se desviaron por donde no era. O el saludo que se daban los incas y que se lo estaban repitiendo a todo momento: no mientas
No robes, no seas perezoso. No mientas, no robes, no seas perezoso. Eso. Sí, yo pienso que esa fuerza de las palabras tiene efecto permanente toda la vida, bajo todas las circunstancias. Es como decía, no sé si era aquí en Romano, que decía, dudar, que algo queda. ¿Estoy en lo cierto o no? No sé quién lo decía. Duden, que de la duda algo queda. ¿Cierto que es cierto esa frase? Señora. O sea, Eso es. entonces, es lo mismo. Entonces yo no creo mucho en la maldición como tal, sino en ese efecto de las palabras y del convencimiento y de lo que la gente ve, porque no solo son las palabras. Los hijos crecen, las familias se forjan a fuerza de lo que ven. No es otra cosa. Es cierto. Eso es cierto. Y se convierte como en una especie de fijación. Una fijación que va afectando a las subsiguientes generaciones, porque se va reproduciendo y reproduciendo el esquema. Buena o mala, pero se va fijando. Sí. Estamos de acuerdo. Y con respecto a lo que decían al principio de que con el dinero todo se lava, todo se limpia, me gustaría que de pronto hablaran de un tema. Yo pienso que fue una especie de código que hizo León X, el Papa León X, que se llamaba, creo yo, el Taxa Camaré, que eran 13 puntos en los que se decía todos tus pecados te serán lavados si pagas dinero por ellos. Claro, eso fue lo que generó las famosas indulgencias que originaron el cisma, pues, o la reforma, por lo cual Lutero fijó las 95 tesis en Wittenberg. Sí, pues León X, que designó a los dominicos a Domingo Tetzel para que hicieran esa recolecta. Entonces, si matas a uno vale 100 pesos, pero si matas a dos, al por mayor vale 80, por ejemplo. Sale más barato, sí. Por docena sale más barato. Por docena sale más barato, ¿entendés? Sí, señor. De tal manera que muchas gracias por atenderme, muy queridos, y como siempre sus temas excelentes. A usted muchísimas gracias y muy enriquecedor su aporte. Gracias, doña Alda. Hombre, nos salió una lechuza, hombre. ¿Será que quiere que la coja este Hugo? ¿Ah? ¿Qué hubo, lechuza? Claro, buenas noches. Bueno, cuidado, ¿La lechuza en qué árbol se encuentra? ¿En qué árbol de qué barrio? Me encuentro en el árbol del cerebelo. Uy, esa voz me parece conocida. Sí, oiga, hombre. Sí. Anda por acá como por las estrellas, hermano. Sí. Eso de no me acuerdo. Bueno, lo único que yo concreto es esto. No hay premios ni castigos, solo consecuencias. Y les recomiendo, ustedes que son capacitados e inteligentes, les recomiendo el tema científico, la inteligencia emocional, bastante compleja. Ahí no tiene que hacer nada el cociente intelectual, entre comillas, que dicen que es genético. Ahora en las empresas, en las entrevistas, están aceptando mejor a un tipo de conciencia emocional que a un individuo de cociente intelectual, póngale usted 168. Eso es mucho. Estudiando la conciencia emocional y proyectándola a la juventud, hombre, se podría conseguir características diferentes de las personas. Oiga, yo no sé, esa lechuza se me antoja que es por allá de Caldas. Buenas noches. O anida en el tejado del pobre Luis. No, es que está volando, pa' no dijo que estaba volando de rama en rama, hombre. Sí. Cuidado con el búho. Que ese sí no perdona pinta. Nos está llamando don Héctor Fabio. Don Héctor Silvio. Héctor Silvio, hombre, sí, claro. Desde Pereira. Sí, señor. Bienvenido. Muchas gracias. Hablando sobre el tema de la maldición, estaba yo acá en mi cama pasando canales y pues soy un joven de 24 años y mirando me entretuve pues sobre las maldiciones.
Sí. Ustedes estaban hablando de la familia Kennedy, todo eso. Entonces, me entretuvo algo y me llamó la atención, porque yo también me preguntaba mucho sobre las maldiciones y creo que también Dios es un Dios misericordioso, de misericordia. Entonces, tuve la oportunidad de ver varios sacerdotes y asistir a unas oraciones, que es con el Santo Rosario, o sea, gente que tiene carisma para hacer liberaciones de maldiciones intergeneracionales, que efectúan pues haciéndole mal en la vida de uno en este momento, o ya sea en el presente, por un gen, por un rasgo, por una, como dicen ustedes, por una, como una condicionamiento, un aprendizaje. O un aprendizaje, sí señor. Entonces, me parece que en ese ámbito también es muy importante mencionar la liberación, la misericordia de Dios para con nosotros, que hasta permite que esas maldiciones sean liberadas, sean desechadas a través de la oración intergeneracional. Sí, señor. Sí. Sí, sí. Estamos de acuerdo. Ahora, pues por eso le digo, el concepto es muy discutible. Sí. Si eso será genético o será simplemente transmitido por ambiente, sí, porque contaba la señora donde yo estuve en Bogotá, con los sacerdotes, que cuando hacían cadenas de oración, hacían 300 rosarios. Es una señora que tiene un carisma muy bonito, con eso un don. Hacían 300 rosarios y una vez a las señoras se les iban cayendo piedras, pantanos al suelo, o sea, iban cayendo cosas al suelo. Impresionante, o sea, de esas liberaciones que ellos hacían. Y ella vive, de hecho creo que la señora vive con o sea, es respaldada por un sacerdote católico. Qué interesante, hombre. Sí, es muy interesante. Y sobre todo, pues que en un mundo tan materialista, siempre es bueno como hacer una reflexión sobre a ver qué papel cumplo yo aquí, y si yo no vine aquí sino únicamente a conseguir plata y a atiborrarme de todo, ¿no? A hastiarme de todo. Así o es. si no hay algo más trascendente y más importante. Héctor, muchísimas gracias. Mi Dios les pague por su atención. Los Muy felicito amable. por ese carisma de historiadores que tienen, tan bueno. Muchísimas gracias, muy amable. Vuelva a Conversa llamarle. muy bueno. Muy amable. Ok, Dios los muchas bendiga, gracias. pues. Muy amable. Chao, que esté muy bien. Recuerden, quienes están interesados en adquirir nuestro libro La Bella Villa, que es una compilación de historias sobre la ciudad de Medellín, pueden marcar el 310-540-3833. 310-540-3833. Ahí aparece en pantalla el número telefónico. 310-540-3833. Nos quedan muy poquitos ejemplares de La Bella Villa, para que llamen quienes estén interesados. Bueno, don Rodrigo desde Pereira, hombre, tenemos buena clientela de Pereira, nos agrada muchísimo. La Perla del Otún, bienvenido. Sí, muy buenas noches. Por aquí, trasnochándome un poco, me desperté y prendí el televisor y me encuentro con tan excelentes locutores allá hablando de cosas muy interesantes. Pero se me ocurre a mí hacer un aporte con relación a estos temas que tienen que ver con archivos de pronto acásicos que llevan pues que son temas diferentes que aprovechan de pronto para otras cosas religiosas y que se han conjugado muchos de los aportantes que han llamado a trabajar, por ejemplo, en temas genéticos que se vuelven ya como de la genética, que se integran a las personas y a las generaciones y que pasan de generación en generación
y que se vuelven, lo que dice la gente, pues como una maldición, pero que se conservan ese como en la memoria ancestral, porque uno empieza a grabar, o sea, todo lo que uno hace, todo lo que uno dice, todo lo que uno piensa tiene repercusiones también generacionales, ¿cierto? Es lo que dice la señora ahora. Tiene uno tiene que hacer uno el bien para que también eso produzca efectos a través de las generaciones que uno trae. Entonces son temas bien interesantes que tienen que ver inclusive con estas terapias de constelaciones familiares, donde se trabajan esas sanaciones para cortar esos lastres que de pronto llevan familias. Que inclusive tienen que ver con odios acumulados, con ambiciones acumuladas, codicias acumuladas, resentimientos acumulados. Yo creo que todo eso va formando parte de ese material. Las muertes que ha ocasionado ese hombre, por Dios. Acuérdese de esas familias de los Valdeblanques por allá en Santa Marta. Y Cárdenas. Los Valdeblanques y los Cárdenas. Y aquí en Caramanta, en la vereda, bueno, yo no sé si era Alegría, como se llamaba. De todas maneras, hay dos familias que tuvieron que sentarse, los últimos descendientes, a conversar en otra parte, a ver... Descendientes de los sobrevivientes. Sí, los sobrevivientes, exactamente. A ver si iban a dejar a alguien vivo o si no, pues para que se acabaran todos. No. Sí, don Jairo, ¿y entonces? No, pues Rodrigo, habla con perdón. Rodrigo. Perdón, sí, Rodrigo, no, Rodrigo. Está bien, no, quería hacer ese aporte porque me parece que ese es un tema bien interesante y que es bueno tener conciencia también de eso para que uno... ¿Sabe una cosa, Rodrigo, que se me antoja a mí? Es que inclusive cuando comienza a repetirse o a rumorarse de boca en boca que hay una maldición sobre la familia, se va reforzando esa supuesta maldición y la gente termina actuando en consecuencia con eso que ya se ha convertido como en una forma de ser y de vivir. Exactamente, sí, no, es muy interesante todo, eso es un tema muy profundo además, pero que también tiene la forma de cortarse a través de unas terapias que inclusive tienen que ver con estas terapias de constelaciones familiares, donde se cogen las familias y se representa como en una obra de teatro la vida para uno devolver cosas que de pronto tiene ancestrales, ¿cierto? Son huellas que uno trae de sus abuelos o de sus papás y que quedaron en la memoria acásica que llaman, ¿cierto? Entonces ese era mi aporte, una feliz noche, muchas gracias por esas cosas tan interesantes que ustedes están tratando. A usted muchísimas gracias, muy amable. Don Jairo en Bello. Jairo. Aló, Jairo en Bello. Jairo. Bueno, parece que no está Jairo, vamos a corroborar que sí. Tenemos entonces... A ver, Jairo. Sí, dígame. Jairo, bienvenido pues. El aporte mío pues se trata pues de que decir en el pueblo mío uno veía de que gente que en el pasado fueron que muy amarrados con la mamá, que gente con plata, que les negaban un mercadito y la mamá viéndose humillada les llegó a echar una maldición y que esa maldición sí se llegó que esa gente llegó a morir, como les dijo la mamá, tapados en la plata y sin poder comer. Otras veces oía uno decir lo que llama, que es que la maldición es de los curas, sí, y que eso no tenía reversa, y había que pueblos que se derrumbaban y cosas de que uno oía decir, o sea... La leyenda de Armero.
Eso sí, es decir, como leyenda de Armero, cosas que uno decía que se oía que eran maldiciones. Y otras veces es que no son maldiciones, sino que alguien de la familia mata a alguno, y entonces ya son venganzas que se dan y acaban la familia, se acaban entre ellos. Pero que en sí no es maldiciones, sino que son cosas buscadas. Entonces hay unas cosas que sí se dan que son maldiciones, y que oye uno decir, y otras que no se las aplican, pero que no son. Así es. Eso es así. Así es. Sí. Y muchas veces todas esas ideas también se refuerzan en el ámbito o en el entorno de esas mismas familias. Es decir, se van difundiendo versiones según las cuales ven esta familia tal cosa, ocurre siempre esto, y eso termina por reforzar esa idea, y la idea en efecto darse como una realidad. Sí, así es. Decir, como se hablaba ahora, de que en un mundo que se habla pues materialista, pero que hay fuerzas de que uno no da explicación, pero que las maldiciones como que dejé anotadas ahí de madres o curas, y que uno no se explica cómo, pero se dan. Así es. De todas maneras, yo era para aportar esas ideas, y gracias por escuchar y dejarlo compartir a uno también, y lo felicito por el programa que ustedes como historiadores están solos. Muchísimas gracias, Jairo, muy amable. Bueno, que esté muy bien y gracias. Mejor usted, hasta luego. Recuerden los interesados en adquirir nuestro libro La Bella Villa, que pueden llamar al 310-540-3833. 310-540-3833, ahí aparece el teléfono en la pantalla, el número telefónico en la pantalla. Continuamos, Juan. Don Nelson. Sí, muy buenos días. ¿De dónde nos llama Nelson? De Campo Valdés. Bienvenido. Muchas gracias, hombre. Mira, el aporte mío es, no he escuchado muy bien el programa porque hace poquito llegué, pero es cuanto a las maldiciones. Sí, claro. Bueno, entonces, O a esas conductas que se repiten en ramas familiares, por ejemplo. bueno, por ejemplo, yo le digo una cosa, para mí la base principal, yo creo básicamente la reencarnación. Si vos analizas, en parte las maldiciones tienen que existir, porque si vos sos una persona mala, odiosa, lo que ustedes están diciendo ahí, llena de rencores, yo tengo el derecho a morir y nacer otra vez, caer en el mismo error, volver a llegar a una familia de esas llenas de odio y todo eso, de conflictos familiares, niños viendo drogadictos, o sea, creciendo entre drogadictos, o sea, eso no es injusto, porque para mí ese niño tiene el mismo derecho que tiene, por ejemplo, los hijos del presidente. ¿Qué diferencia hay? Si uno cambia, por ejemplo, el corazón, o sea, todo por el odio por amor, ser bondadoso, ayudarle al prójimo, al vecino, a cambio de nada, ¿sí me entendés? Empezar a ganar el cielo aquí en la tierra es fácil. Claro. O sea, hay ejemplos claros, por ejemplo, niños de 3, 4 años que tocan piano perfectamente, caballero. ¿Usted lo han visto, sí o no? Sí, claro, claro. Mozart. Niños superdotados que les dicen, ¿no es cierto? Para mí esas personas, esos niños superdotados, son de esas personas que nosotros decimos, por ejemplo, colados. Esos personajes que vemos en las universidades con 5 o 6 carreras encima, te vas a morir estudiando. ¿No? ¿Cómo es el estudio? ¿No será que esa persona está recogiendo para otra vida? Por ejemplo, estas personas que eran brillantes. Entonces, ahora en esta vida, mire todos los oyentes que vemos acá. Si cambiamos, por ejemplo, el odio, el rencor, la envidia, todo eso, por hacerle bien al vecino, a una viejita, o sea, hacer cualquier cosa bondadosa, llena, que lo llene a uno aquí, para que en otra vida, en otro plano, esa es una buena permuta. El odio.
¿Cómo, caballero? Esa es una buena permuta, ese es un buen cambio. Claro, entonces, mire, que si seguimos, por ejemplo, en el mismo error, no, es que yo soy así, yo soy terco, mi familia me llenó de odio, pero eso es un caso aislado. Mirar, buscar ayuda. Hoy en día hay mucha ayuda para eso, ¿no es cierto? Claro. Si no nos da la gana de buscar, nos morimos. ¿Cuál es nuestro destino? Volver a nacer en el mismo error, porque nunca perdonamos. Esa es la base principal del amor, ¿no es cierto? Repetir la tarea. Seguimos condenados a repetir la tarea. Por ejemplo, lo que volvíamos a hablar del Mozart que ustedes dicen, ¿no será esos personajes que uno y estudien y quemen las pestañas? Es que no es justo, pues no es lógico que usted estudie Derecho y siga estudiando y estudiando y estudiando, porque uno estudia una carrera para vivir de ella, ¿o no? Naturalmente. Y uno de esos personajes, para mí, la reencarnación sí existe, hay que buscar, o sea, como esas claves que le dan a uno, esas pautas. Para mí eso es religión pura, yo soy católico. Sí. Y si nos podemos analizar, si los padres, por ejemplo, predicaran esa parte, yo le apuesto que usted ahorraría para otra vida. Es decir, no, yo tengo que ser bueno porque en otra vida me va a ir mejor. Voy a ser el hijo del presidente, o va a ser el hijo de un famoso, o simplemente va a ser hijo de una persona, hijo de una familia feliz, llena de comprensión, de amor. Es que no, todo en la vida no es dinero, ¿no es cierto? Exacto. Pero personas humildes y llenas de comprensión, ahí es donde quiere estar uno y vivir con paz, trabajar con ganas, con todas las cosas buenas que tiene la vida, ¿sí o no? Ajá, así es. En mi concepto es, si seguimos cometiendo el mismo error, el del rencor, el del odio, el del desamor, el de todo eso, obvio que sembramos para otra vida eso. Claro. Y eso se va a repetir. Es correcto. Entonces, si no hacemos nada, o sea, podemos darle millones, los ricos pueden regalarle millones a los, porque dicen que un rico no entra al reino de los cielos, por eso. La nota no es darle dinero a todo el mundo, no. Es coger con ese dinero y saber ayudar a la gente. Hacer el bien. O sea, no necesita ser uno multimillonario ni rico. Así es. Lo que yo les hablaba, yo creo que ya les va a acabar el tiempo. Así es. Pero ya les voy a decir una cosita, o sea, si cada uno empezamos a aportar cosas buenas al prójimo, sin a cambio de nada de dinero, sino pensando como la felicidad eterna, empieza el mundo a cambiar, porque si empezamos a ahorrar para otra vida, a usted le da miedo matar, porque sabe que se va a retroceder. Así es. Entonces, ahí es donde yo invito a todos los oyentes de que al menos reflexionemos esto. Nelson. Pues los que no creen en la reencarnación, esos problemas, pues sí, claro. Pero los que creen en otra vida o en Dios y todo eso, simplemente llenémonos de bondad y amor. Y yo creo que esa es una de las claves para, la llave para abrir, para cerrar el candado de las maldiciones. Claro. Nelson, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias por oírme. Pronto los vuelvo a llamar. Claro, esta es su casa. Nuestra última llamada muy breve. Ricardo. ¿De dónde nos llama Ricardo? Muy buenas noches, del centro. Bienvenido, Ricardo. Bueno, muchas gracias. Voy a ser muy corto en el aporte. Resulta que no pude evitar pensar cuando hablaban de maldiciones, que aunque la maldición se asocia como algo sobrenatural y algo como más allá pues de lo parapsicológico y todas estas cosas, yo pienso que desde el punto de vista biológico es la peor maldición que nosotros podemos vivir, en el sentido de que nosotros heredamos, si podemos decir, una maldición de todas las enfermedades que sufrían nuestros antepasados y nuestra generación pues filial y nuestros padres. En este sentido me parece que la peor maldición que uno puede vivir son las que vienen de los estilos de vida poco saludables de nuestros padres y de nuestro código genético que ya viene pues determinado de ellos en parte, y que heredamos pues como ciertas maldiciones que se ven reflejadas pues en enfermedades y patologías que se nos reflejan pues en nosotros. No sé, Néstor Armando, los felicito por el programa, muy entretenido, y les agradezco mucho. Ricardo, a usted muchísimas gracias. Y no había pensado en esa alternativa. Sí, probablemente ya
básicamente desde el punto de vista físico, algunas de las cosas que nos afectan probablemente las heredamos de malos hábitos que nos inculcaron y que tristemente nosotros inculcamos a nuestros hijos. Ricardo, gracias. Muchas gracias, está muy bien. Mejor usted y vuelva a llamarnos con más tiempo para darle más espacio. Llegamos al final, sacamos conclusiones, Juan. Pues hombre, a mí me quedan muchas dudas alrededor de todo esto, pero hay una que sí es completamente objetiva, y son lo que llaman las conductas aprendidas y que se pueden transmitir de generación en generación. Y hay oficios que son peligrosos, ¿no? Hay oficios que son audaces, porque usted sabe, hay familias de ladrones, por ejemplo, ¿no? Y hay familias de... ¿Se acuerda de la famosa banda del oeste de Ma Parker? ¿Se acuerda? Bueno, hay quienes que levantó los hijos, los nietos, porque ella era una abuela, ¿ah? Los nietos para asaltar bancos, ni más ni menos. Y hay familias de estafadores, pero familias enteras. Mire, yo conocí por ahí en el Huila, en el sur del Huila, una familia de carteristas. Y eso, el aprendizaje lo hacían muy estricto, pues, ¿no? Que era manejar los dedos, pues, ¿no? Y meterle la mano a los que se bajaban de los buses, para pegarle la esculcada, pues, ¿no? Lo que llaman ahora cosquilleros. Uh-huh. Todo eso son patrones que se pueden repetir, pero que son malos, hombre, son malos y son peligrosos. Entonces, como decía por ahí, en la alegría de leer, en donde yo aprendí a leer a mucho honor, el que ama el peligro en él perece. No le va a echar la culpa a nadie. No le eché a Dios, por lo menos, pues, que Dios no es malo. No, ni enseña cosas malas tampoco, ¿no? El malo es uno. Ojo con eso. Un agradecimiento a don Álvaro Zapata Bustamante, que nos faltó aquí por mencionar en la lista de mensajes. Bueno, es decir, todas esas conductas aprendidas se reflejan y afectan a generaciones y las hacen desdichadas y de cierta manera malditas, no desde ese punto de vista religioso, ni esotérico, ni cosas por el estilo. Pero yo creo que también es cuestión de observación por parte de cada uno de nosotros. Nosotros crecimos o hemos crecido en un medio en el que muchas de las lecciones o muchas de las conductas que nosotros tenemos son aprendidas a fuerza o por la fuerza de la tradición oral. Te van contándonos las historias de los abuelos, de los padres, de los tíos. Y allí uno encuentra enseñanzas que puede aplicar en su vida. Y allí también hay claves implícitas de por qué, por ejemplo, una familia no puede pelechar. Porque el comportamiento de padres, de tíos, de primos, va siempre encaminado en una dirección. Y con una misma técnica, una misma metodología, con una misma forma de ser, de pensar, de actuar, y que se va repitiendo en un ciclo sin fin. Pues hombre, para salir de ese círculo no hay que invocar a nadie. Yo creo que es una cuestión de observar y no repetir los errores que ya nos han puesto en bandeja de plata nuestros antecesores y que tal vez otros no han querido ver esas enseñanzas, no las han querido ver simplemente o por ceguera, por tosudez o porque les gusta la idea. Pero podemos romper el círculo si somos lo suficientemente perspicaces para entender que hay cosas que hicieron nuestros antecesores que no tenemos por qué repetirlas, porque siempre salen mal. Llegamos al final de nuestro programa. A ustedes, amables televidentes, muchísimas gracias por la compañía. No se vayan porque ya llega el noticiero de la Deutsche Welle y la excelente programación de Teleantioquia, que sigue siendo el canal público más visto en Colombia. A ustedes muchísimas gracias y los invitamos a que sigan sintiendo pasión por lo nuestro, que esa es la clave. Gracias, buenos días.